tenga que ayudar. Amén. Levante por favor su mano hacia donde estoy yo y yo, hermanos, usted me bendice. Bendígame por favor y yo le bendigo. Y que Dios nos bendiga con su palabra. Padre, gracias Señor por la bendición que tú nos das de poder hoy estar aquí en casa. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy han hecho el esfuerzo de estar aquí. Señor, te pido que tú nos tengas que hablar a través de tu palabra, que nos tengas que bendecir a través de tu palabra, que nos tengas que edificar, que capacitar, Señor, a través de la misma, Señor. Gracias. Reconozco que sin ti no puedo hacer las cosas. Espíritu Santo, que tú tengas que darnos la habilitación para poder hoy hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gracias a aquel que se puso en pie. Antes de poder, hermano, continuar, quisiera dar una breve bienvenida a aquellas personas que nos están acompañando. Hay dos personas, no sé si haya más, pero hay una persona que se llama Antonio Palacio, que nos está acompañando el día de hoy. Mire, ¿cómo le decimos, hermanos? Bienvenido, que Dios le bendiga, bienvenido a esta casa. Amén. Y también está Araceli Herrera. Amén. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, qué bueno que nos está acompañando. Bienvenidas, esta es su casa. Amén. Y también un breve anuncio antes de poder predicar. Disculpe que esté tomando este tiempo, hermanos, para dar anuncios. Yo le voy a pedir, hermanos, que todos los que estamos aquí, aún los que nos están viendo a través, hermanos, de las redes sociales, que tengamos que ser prudentes en el aspecto, hermanos, de que si alguien hemos estado viendo, ¿verdad? Que pues ha estado nuevamente un rebrote del virus, hermanos. Algunos de nuestros hermanos se han contagiado. Y hermanos, pues aquí necesitamos ser muy prudentes todos los que estamos en este lugar. Amén. Y no solamente los que estamos en este lugar, sino también los que nos están oyendo. Hermanos, si alguno de ustedes se siente con gripa, tos, presenta algún síntoma, yo le voy a pedir, hermanos, no tengamos que venir, hermanitos. Eso es un llamado. Amén. No tengamos que venir a este lugar. Amén. Para no poner en riesgo, quizá no a usted, a lo mejor usted tiene sus defensas buenas, pero hermano, podemos poner en riesgo a algunos de nuestros hermanos en este lugar. Entonces, por favor, hermanos, si usted presenta algún síntoma, si usted estuvo en contacto con una persona que tuvo, hermanos, el virus, por favor, seamos prudentes y no, hermanos, expongamos a los demás. Amén. Y esto lo estoy hablando así, no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, para que, hermanos, es como un anuncio para todos también los que nos están escuchando. Igualmente lo voy a hacer en el segundo servicio. Bueno, ya oramos. Amén. Como el pollo, lo que se tenía que decir, se dijo. Ok, entonces, yo quiero hablarles hoy acerca de algún tema, pero primeramente quiero comenzar con este versículo. Efesios 4:8 dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y ahí quiero hacer énfasis, dones a los hombres. No es lo mismo esta palabra dones que la que aparece en el libro de Romanos capítulo 12, hermanos, que ahí son carismas, más hermano, habla de los dones del Espíritu, ¿verdad? Y usted hemos hablado acerca de los dones del Espíritu, pero cuando se está refiriendo a los dones del Espíritu, son carismas. Pero en este caso, en Efesios capítulo 4, versículo 8, no son carismas, sino son domas. Cuando hay una versión que dice y dio dones a los hombres, pero hay una versión que dice y dio dones en forma de hombres. Amén. Entonces, esa versión, hermanos, Dios sería bueno que usted la fuera a investigar. Y dio dones en forma de hombres. Entonces, hay dones, hermano, que son hombres, personas. Ahora, la palabra doma es la palabra, hermanos, don, dádiva, presente y algunas otras cosas más que podemos nosotros mirar ahí hermanos, en la definición del Strong, del Chávez o en el multiléxico. Pero entonces miremos, hermanos, cuáles son esos dones, esos domas. Vuelvo a reiterar, no es lo mismo que carismas. Entonces,
¿Cuáles son esos dones? Yo sé que usted lo sabe, pero es un recordatorio, hermanos, de lo que nosotros, de lo que usted ya conoce. Y dice, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojo entonces, ¿cuáles son esos dones? Aquí quiero llevarlo a este esquema. Esos dones que el Señor Jesucristo dio, porque dice que Él llevó cautiva la cautividad, hermanos, y entonces dice que Dios dio dones, domas. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todo esto son regalos. Ahora, ¿para qué dejó el Señor Jesucristo estos domas? Para la edificación del cuerpo de Cristo, pero dice en primera instancia, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, hay personas que creen, hermanos, hay personas y que enseñan, no solamente lo creen, lo enseñan. Y algunos se refieren a que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Y esto ya lo hemos visto que no es así, hermano. No es así, porque hay otros apóstoles que menciona la Biblia, Junias, amén. Y bueno, ahorita se me fueron algunos nombres, pero son más de 20 hermanos, independientemente de los 12 apóstoles que, hermano, el Señor Jesucristo envió también. Entonces, no podemos entonces decir que Pablo haya sido el último de los apóstoles, y algunos también han enseñado, hermanos, y que se le llaman doctores en teología, y han enseñado que por ejemplo, con lo que dice Efesios 2:20, que ya no hay otro fundamento, porque el fundamento ya se dio. Pero yo creo, hermanos, que en este tiempo, hermanos, no podemos cortarle a la mano de Dios algunos dedos, porque recuérdese que hemos hablado acerca de los 5 ministerios como la mano de Dios. No podemos cortarle. Si le cortamos al apóstol, imagínense, ya no hay, hermanos. ¿Cómo, qué otro dedo puede tocar a los demás dedos? Que cada uno de ellos representa, hermanos, un doma. ¿Sí me estoy dando a entender? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y quien puede tocar a todos ellos es el apóstol. Amén. Ok, algunos consideran también que Juan el Bautista era el último profeta, y se basan en un versículo, rápidamente, hermanos, se basan en un versículo, esto no se lo he dicho, pero se basan en el versículo que dice Mateo 11:13, cuando Jesús, si alguien me lo tiene por favor y me lo puede leer, Mateo capítulo 11 versículo 13, y toman estas palabras de Jesús. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Mateo capítulo 11 versículo 13, si me lo puede leer, hermano. ¿Quién dice yo? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces hay algunos que dicen, ya no hay ni apóstoles ni profetas. Pero ¿cómo le vamos a cortar eso, hermano? ¿Quién lo estableció? ¿Quién dio esos domas? Jesucristo mismo. Entonces nosotros no podemos venir y decir, porque, hermanos, interpretando un versículo que al final de cuentas Jesús dijo esto y está hablando de Juan, hermanos, entonces él se anularía a sí mismo. No sé si me estoy dando a entender, porque Jesucristo fue un profeta, ¿sí o no? Juan solamente vino a preparar el camino. Pero entonces encontramos otros profetas también en la Biblia. Encontramos a otro profeta llamado Agabo en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Amén. Y otros profetas que también podemos seguir hablando, hermanos. Entonces, no ese es el tema. Lo que quiero hacer énfasis es que hay gente que le quiere cortar, hermanos, apóstol y profeta. Y entonces, hermano, en la Biblia habla de pastores, pero en el Nuevo Testamento, cuando nosotros investigamos un poquito, solamente se habla del buen pastor llamado Jesucristo.
Y por nombre otro pastor ya no se da en el Nuevo Testamento, pero sí podemos encontrar hermanos profetas. Sí podemos encontrar nombres de profetas, nombres de algunos hermanos apóstoles. Y hoy en día, pues perdóneme hermano, pero algunos ya ni siquiera se llaman pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, sino se llaman coach, se llaman motivadores, se llaman hermanos en sus páginas, se presentan como artistas, hermano. Y bueno, ¿por qué entonces establecemos algo que ni siquiera la Biblia establece? ¿Y por qué le quitamos cosas que la Biblia sí establece? Ok, entonces, cuando nosotros miramos, estos son regalos, no más. Ahora, ¿para qué son esos regalos? Esos son el propósito, el objetivo es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Capacitar a los santos. Diga conmigo, capacitar a los santos. Otra vez diga conmigo, capacitar a los santos. Y esa palabra capacitar, hermanos, alguna otra versión dice perfeccionar a los santos, es la palabra catartismos. Y la palabra catartismo significa capacitar, perfeccionar, equipar. Entonces, los domas, los 5 ministerios, hermanos, los dejó establecido el Señor Jesucristo con un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico? Equipar, capacitar, hermanos, perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Diga conmigo, yo soy un santo. Le pese a quien le pese, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, nosotros somos santos. Entonces, y no santos de los últimos días, no, bueno. Ok, entonces eso lo dejó el Señor, los domas. Ahora, pero después de ahí dice, para perfeccionar a los santos, a las personas fieles, para la obra del ministerio, es decir, para habilitarlos para una función, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces ahí hay algunas funciones: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y también para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para eso son los domas. ¿Ok? Ahora, después dice, cuando usted mira, le voy a poner, permítame hermano regresarme un poquito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego el versículo 13 dice, hasta, diga conmigo, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora déjenme entonces ir, hermanos, un poquito para adelante. Y entonces esa palabra hasta, ahí está, es una palabra, hermanos, griega, que es la palabra mehri. Y esta palabra mehri dice de grado o medida, pero también dice hasta el punto de. Entonces cuando está diciendo los domas son, ya les dije, para capacitar a los santos, pero también dice que no solamente es para eso, sino hasta. Y ese hasta significa llegar al punto de, a una medida. ¿Y cuál es esa medida? Aquí nos dice precisamente el apóstol Pablo, hermanos, a la unidad de la fe. Digan conmigo, unidad de la fe. Entonces, esos ministerios nos capacitan, nos equipan para que nosotros podamos llegar a alcanzar tengamos una medida, todos tengamos, hermanos, una unidad de la fe. Y la palabra unidad significa unanimidad. Diga conmigo, unanimidad. Entonces eso quiere decir, hermanos, que tenemos que llegar a una unanimidad. Entonces cuando nosotros miramos un poquito en la Biblia, en Hechos capítulo 2 están aquellos 120 hermanos en el aposento y están esperando, hermanos, una promesa. Y dice que estaban todos reunidos, pero no solamente reunidos, hermanos, o unidos, sino también estaban con un mismo sentir, en una unanimidad. Amén. Entonces, el propósito de los 5 ministerios es para que nosotros también nos vayan equipando, pero para que todos tengamos que alcanzar una unidad en la fe, una unanimidad. Amén. Pero no solamente eso, sino también dice, y del conocimiento del Hijo. La palabra conocimiento viene de una palabra griega que es la palabra epignosis. Y es una palabra compuesta,
porque la palabra, hermanos, para hablar conocimiento es la palabra gnosis. Y por eso nosotros encontramos a un grupo de personas que se llaman hermanos, y usted no sé si ha investigado, de ahí se desprende el gnosticismo o los gnósticos. Amén. Y entonces podemos ver que es una palabra compuesta, gnosis, pero hay otra palabra que es epi. Y cuando usted investiga la palabra epi, epi es un más allá, un sobre. Entonces, mire por favor, tenemos que llegar a la unidad de la fe. También tenemos que llegar a un conocimiento del Hijo. Y esta palabra epignosis es un pleno conocimiento, un pleno discernimiento. ¿De quién? Del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Amén. Y entonces, pero después nos dice como que va subiendo en escala. Amén. Ya no lo puse de esta manera, unidad de la fe, pero después conocimiento del Hijo, después condición, hasta que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Y la palabra, hermanos, maduro es la palabra teleios, y la palabra hombre es un naner. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Recuerde que hemos hablado acerca de los hombres. En el griego hay varias palabras para determinar hombre. Por ejemplo, está un antropos. Un antropos es aquel que aparece, hermanos, cuando Pablo le dice a Timoteo: debes de saber que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y entonces le dice por qué van a ser peligrosos: porque vendrán hombres amadores. Esos son antropos. Entonces los antropos son gente que todavía, hermanos, quizá le hace falta conocer más, mucho más a Jesucristo. Amén. Pero entonces aquí estamos hablando hasta que todos lleguemos también a la condición de un hombre maduro, de un aner teleios. Y la palabra maduro es teleios, que significa completo, maduro, íntegro. Entonces, ¿qué importancia tendrán los 5 ministerios? ¿Qué importancia tendrán de que todavía, hermanos, estemos creyendo que hay apóstoles, profetas? Que claro, y entiendo esa parte, que hay gente que hoy en día, hermanos, se está denominando apóstol cuando ni siquiera tiene las señales. Profetas. Y hermano, a veces, hermano, es una manipulación. Y por eso es que hay personas que han caído, y hermanos, en decir ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Sí los hay, todavía hay, hermanos, esos domas genuinos. Amén. Pero después dice: a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, si ya pasamos unidad de la fe, conocimiento del Hijo, condición de un hombre maduro, entonces la última parada es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos queremos llegar ahí? Entonces, yo hoy quiero hablarles, porque nosotros en algún momento lo hemos tocado, hermanos, algunos de los puntos anteriores: la unidad de la fe, el conocimiento, la epignosis, hermanos, a llegar a la estatura del hombre maduro. Pero entonces, hoy quiero hablarles del último. Ahora, miren, antes de poder llegar al último, en el último me quiero referir el día de hoy a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la palabra medida es la palabra metrón, que es, hermanos, una medida. Amén. Esta aparece aparece en varios textos de la Biblia, pero en Juan capítulo 11, cuando a Juan le dan una vara de medir, ese precisamente, cuando se utiliza medir, es la palabra metrón. Es una, hermanos, medida, es una, ahorita se me fue ¿cuántos han tenido, hermanos, alguno de aquí ha trabajado en construir casas? Levante su mano. ¿Alguien ha trabajado en construir casas, hermanos? La hermana. ¿Quién? ¿Alguien de aquí? ¿Nadie? Nadie, hermano. La albañilería, pues.
plomería. Entonces, ¿a qué se dedican, hermano? Ahí está el hermano. Ok. Bueno, pero esto no es tan, hermano, difícil de entenderlo. ¿Qué utilizan, hermano, los albañiles para poder sacar medidas? El metro. Entonces eso quiere decir que en algún momento, hermano, también en lo espiritual, Dios va a poner el metro, nos van a pasar una medida. Entonces cuando le dicen a Juan, mide el templo, mide el altar, mide a los que adoran en él, pero les dice unos, pero a los que están en el patio exterior, a esos no los midas. Entonces eso quiere decir que nosotros nos van a pasar el metro, hermanos, para ver si estamos dando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y la palabra estatura es la palabra geliquía, que es madurez de edad. Es decir, que todo apunta a que tengamos que alcanzar una madurez. Amén. Ahora, yo quiero hablarles del último punto, y perdónenme que haya hecho esta introducción a lo mejor tan hermanos, tan extensa, pero quiero hablarles de alcanzando la plenitud del Señor. ¿Cuántos queremos alcanzar la plenitud del Señor? Pero recuerde que hay otras medidas que tenemos que alcanzar. Llegar a una madurez espiritual. Amén. Tener una unidad de la fe. Tener, hermanos, ser gente, hermanos, que nos comportemos realmente como hombres maduros. Que tengamos, hermanos, que poder discernir algunas cosas. Amén. Pero yo sí quiero llegar hasta este punto, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces le puse al tema alcanzando la plenitud del Señor. ¿Ok? Ahora, cuando yo fui a investigar la palabra plenitud, hermano, esa en un diccionario normal dice que es un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Se lo vuelvo a leer: estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. ¿Cuántos quieren alcanzar su máxima perfección? Mire, hermanos, es que ese es el punto que en algún momento hemos platicado. Si yo le dijera, hermano, le preguntara aquí cuántos somos perfectos, la mayoría de nosotros íbamos a decir, yo no soy perfecto, pero sí podemos estar en el camino de la perfección. Amén. Porque en algún momento, hermano, recuérdese, este cuerpo tendrá que tener una transformación, y ahí es donde nos hermanos, vamos a alcanzar esa máxima perfección o ese máximo desarrollo. ¿Estoy dando a entender, hermanos? Entonces, cada vez que usted y yo, hermanos, venimos y hacemos algunas cosas, por ejemplo la Santa Cena, ahí nos están perfeccionando. Aunque usted, como dice la alabanza, aunque usted no pueda ver, Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Nos están perfeccionando. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta este punto. Porque si nos comparamos ahorita, hermano, con el Señor Jesucristo, es claro que nosotros ni siquiera le llegamos a los talones en este momento, hermano. Pero sí vamos, porque Él es nuestro objetivo a seguir. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Entonces él iba en pos de alcanzar a llegar a ser como Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros también, porque nos llamamos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Y por qué nos decimos cristianos? Si eso se lo pusieron, hermano, a la iglesia del principio. Porque somos seguidores de Cristo. Amén. Y tenemos entonces que alcanzar esos niveles. Y para eso nos dejaron a los domas. Amén. Para eso nos han dejado a los domas. Entonces, quien le corta la mano, hermanos, la mano de Dios, quien corta el apóstol y el profeta, entonces, hermano, ¿quién nos va a perfeccionar a ellos? ¿Me estoy dando a entender? Ok,
¿Y cómo vamos a alcanzar esa estatura, ese desarrollo máximo? Ahora miremos entonces, la palabra plenitud en el griego es la palabra pleroma. Y la palabra pleroma significa rellenar o terminación, subjetivamente lo que llena, lo que es llenado, de abundancia, cumplimiento, lleno, llena, plenitud, pleno, plena, remiendo. Pero el punto que quiero hacerle ver es que la plenitud es aquellos que han alcanzado una llenura. Diga conmigo llenura. Otra vez diga conmigo llenura. Perdóneme que a lo mejor, hermano, ni siquiera me meta a los versículos porque ya me agarré mucho tiempo y en este servicio es cuando estamos más acarrerados, pero espero, hermano, ir un poquito rápido y que usted me pueda, hermanos, entender por qué voy un poquito rápido. Ok. Entonces, si estamos hablando que debemos de alcanzar la llenura, la plenitud de Cristo, la plenitud es una persona o tiende a dejarse ver, hermanos, que es alguien que ha alcanzado un desarrollo y que está lleno. Amén. Que ha alcanzado una llenura. Ahora, hay un versículo que yo lo he platicado con usted y que, hermano, no se lo voy a... si usted puede ir a revisar algunos... esto y lo puede ir a corroborar. Está el Salmo 103. ¿Cuántos han escuchado el Salmo 103? Hermanos, ¿cuántos han leído el Salmo 103? ¿Qué dice? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y termina diciendo, bueno, no dice, no termina con eso, pero en esas cosas que menciona el hermano el salmista, de los beneficios, es el que sacia de bien tu boca. Entonces la palabra saciar, diga conmigo saciar. La palabra saciar, permítame, el que rescata del hoyo tu vida, el que te colma. Esta no es. Ahí está. La palabra saciar, cuando nosotros miramos el que sacia de bien tu boca, esa palabra saciar significa llenarse a satisfacción. Diga conmigo, llenarse a satisfacción. Tener abundancia, colmar, hastiar, lleno. Entonces, ¿por qué le estoy sacando esto? Porque dice el que sacia de bien tu boca. Entonces, para que nosotros, pero recordemos que ahí hay una administración al alma. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Porque dice, Él es el que, ¿cómo empieza, hermano, después los beneficios? El que perdona, ¿qué? Tus iniquidades. Entonces, ¿el alma necesita ser perdonada? ¿Sí o no? Sí. Después, el que sana tus dolencias. ¿El alma entonces necesita ser sanada? Sí. Después, y la palabra rescatar es liberar. Y hoyo tiende a dejar ver que es una cárcel, una mazmorra. Entonces, quiere decir que hay una liberación para el alma. Y luego dice, el que te corona. Y la palabra coronar es rodear. Entonces estar bajo cobertura. Y después dice, el que sacia. Pero para que una alma se sacie, primeramente se tiene que sacar toda la basura. Para llegar al punto de saciar, el que sacia tuvo que pasar el alma para ser perdonada, para ser sanada, para ser liberada, para que tuviera una protección. Y entonces empiezan a llenarte de lo que es, hermanos, las cosas del Señor. ¿Sí me está dando a entender? Pero entonces, yo sí quiero alcanzar la plenitud de Cristo. Lo que entonces quiero hacerle ver es que para que nosotros alcancemos la plenitud del Señor, el llenarnos de Dios, necesita el Señor venir y sacar toda la suciedad que a veces está en nuestras vidas.
Amén. Y entonces yo fui a investigar, ya hermano, perdón, es que esto no lo puse y yo lo estaba investigando ahorita, hermano. Y entonces me fui a ver algunos versículos. Le voy a solamente a dar las citas, si usted ahí las anota. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 27, cuando Jesús está hablando con los fariseos y le dice que son unos hipócritas, pero ahí habla de que ellos están llenos de huesos de muerto y de inmundicia. Entonces, hermano, para que nosotros tengamos que alcanzar la plenitud de Cristo, entonces nos tienen que, hermano, ver si en algún momento no tenemos inmundicia en nuestro corazón. Amén. Llenos de huesos de muerto. Y cuando usted, hermano, mira en la Biblia el hueso, la Biblia dice, el salmista decía: cuando callé, mis huesos se envejecieron. Es decir, cuando él no confesaba, su espíritu se iba muriendo. Porque el espíritu dice, hermano, Eclesiastés 11:5, o no te has dado cuenta cómo el espíritu entra en la mujer que está en el cinta, ay, ahorita se me fue. Búsquenmelo por favor, hermano. Eclesiastés 11:5 me parece que es ese versículo. Ahorita o no te has dado cuenta cómo el espíritu entra en los huesos. Ahí está. Entra en los huesos de la mujer que está encinta. Ahí usted lo puede ver, hermano. Entonces, lo que le estoy diciendo es que hay gente, hermano, que su espíritu se está muriendo. Ok, pero después vayamos. Romanos capítulo 1, versículo 29. Y cuando aquí, hermano, empezamos a ver el contexto, aquí está hablando de aquellos que conocieron a Dios, pero, hermano, se envanecieron en sus propios razonamientos. Y entonces el Señor les dice a través de su palabra, y les dice que ellos están llenos, mire, llenos de avaricia, llenos de injusticia, llenos de maldad y llenos de malicia. Eso es Romanos 1:29. Usted lo puede ir a investigar un poquito más. Amén. Pero también está en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 10, cuando están, hermano, Pablo contendiendo, hermanos, ahí no con Sergio Paulo, porque Sergio Paulo era el cónsul, pero creo que se llamaba Bar Jesús. Y entonces Pablo le dice: tú estás lleno de todo engaño y de fraude. Entonces, mire por favor todas las cosas que nos pueden estar limitando para que nosotros seamos llenos y podamos alcanzar a esa plenitud de Cristo. Entonces, llenos de avaricia, llenos de envidia, llenos de ira, llenos de, hermanos, llenos de fraude, llenos de huesos de muerto, llenos de inmundicia, y podemos investigar otras cosas más. Amén. Ok, ahora miremos. Hay un versículo que yo le quiero llevar. Este tampoco lo puse, hermanos, discúlpeme, pero está en Génesis. Permítame, déjeme ver porque ya no me acuerdo la cita. Aquí la apunté. ¿Dónde está? Génesis 21:19. Dice: entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Diga conmigo: pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. ¿De qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Agar. Amén. Cuando usted mira, hermanos, en unos versículos antes, Agar, Abraham la corrió, hermano, pues si se puede decir así, la echó pues de su casa, porque Ismael le hacía bullying a Isaac. Y entonces miramos que
Gracias, hermanos. Miren lo que dice, por eso le estaba diciendo. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua. Entonces la mandó pues con una, hermanos, un vaso de agua o una cantinflora, hermano. Bueno, el punto es que ella estaba en el desierto de Berseba. Y en el desierto, hermanos, pues usted sabe que, hermano, unas temperaturas terribles. Entonces lo que hizo Agar, puso al niño, hermano, no me recuerdo, ahí dice a un tiro de arco, no sé cuántos, hermano, pero entonces dice que, hermano, lo dejó ahí al bebé, esperando en qué momento el bebé, hermano, o el niño, amén, iba a morir. Y no solamente él, sino también ella. Y entonces mire por favor lo que dice. Entonces Dios abrió los ojos de ella. O sea que aunque Esteban, hermano, no veía, y decía, y vio un pozo de agua. O sea que con los ojos físicos, no alcanzó a ver ese oasis. Entonces el Señor le abrió sus ojos y dice que, hermanos, ella fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Bueno, el punto es, hermano, que lo que quiero decirles es, mire, no se puede llenar un odre de agua. Perdón, hay un versículo que dice en la Biblia que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se revientan. Amén. Entonces, si nosotros queremos llegar a la plenitud de Cristo, saquemos toda la basura. Y si estás pasando un desierto, que Dios hoy tenga que abrir tus ojos para que saque toda aquella basura, y entonces en medio aún del desierto nos abra nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta que Dios quiere que tú y yo tengamos que ser llenos, pero no llenos de basura, sino llenos de su presencia. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ok, por favor, pon tu mano en tus ojos y dile: Señor, por favor, abre mis ojos, aún en medio del desierto. Es que, hermano, el desierto que se está pasando hoy en día es terrible. Y no solamente a nivel personal, no solamente a nivel de nuestro país, sino es a nivel mundial. La situación que ahorita está imperando es una situación económica, hermanos, complicada. Amén. Realmente están diciendo que para este año, y no lo quiero asustar, hermano, que para este año se van a ver realmente los resultados en la economía, hermanos, de lo que ha provocado la pandemia. Pero hoy quiero decirte, hermano, que el Señor, si tú te llenas, si alcanzas esa medida, si alcanzas esa madurez, si Dios te abre tus ojos, entonces, hermano, podemos alcanzar esas promesas de llegar a la plenitud de Cristo. Y si tú estás lleno del Señor, te vas a dar cuenta, hermanos, que así tengan que pasar crisis terribles, nosotros no confiamos en un sistema humano, nosotros confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ok. Ahora, esa palabra plenitud, que es la palabra pleroma, de ahí también se desprende la palabra pleró. Y esta significa una plena restauración. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Llenarte. ¿Pero llenarte para qué? Para que nosotros tengamos una plena restauración. Amén. Yo sí quiero una plena restauración. Ok, y entonces miremos este versículo. Juan capítulo 1, versículo 16. Pues de su plenitud, de su pleroma, todos hemos recibido. Diga conmigo, todos. ¿Y qué implica todos? Es un absoluto. Todos hemos recibido, y dice, y gracia sobre gracia. ¿Cuántos quieren gracia sobre gracia?
Pero también el día viernes yo les estaba hablando acerca de los niveles de oración. Y hay una oración, hermano, como en el tabernáculo está la oración de atrio, del lugar santo, pero hay una oración del lugar santísimo. Y eso entonces, por lo que decía Santiago, esa es la oración eficaz del justo. Puede mucho. Y entonces yo les hablaba, hermanos, de que esa oración del justo, cuando nosotros miramos, hermanos, esa palabra, hermano, oración, que es la palabra deesis, hermano, es la cita del apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Y cuando está diciendo que hay una superabundante gracia. Superabundante gracia. Entonces, hermano, ¿qué le estoy tratando de hacer ver? Que en este año, no sé cómo, yo sé que se van a venir difíciles las cosas, pero para usted y para mí, quiero decirle que hay una gracia sobre gracia. Hay una superabundante gracia. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé si usted lo cree, pero para esto necesitamos, hermano, tener la unidad de la fe, una unanimidad. Llegar, empezar a avanzar, hermano, tener el conocimiento, no solamente un conocimiento de Dios, sino un epignosis. Empezar a ser maduros para que el Señor nos empiece a llenar de su plenitud. Y como dice Juan, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Hermano, y cuando usted mira, la Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con quién más, y con los hombres. Es decir, que no solamente, hermanos, hay una gracia vertical, pero también hay una gracia horizontal, que cuando nosotros alcancemos esa gracia vertical, Dios va a poner una gracia horizontal con los hombres. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok. Entonces, Dios quiere llenarnos de gracia sobre gracia, de una superabundante gracia. Amén. Ok. Entonces miremos, ya nada más le dejo en este paso. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Sí, ya se me fue. Si me ayuda por favor el del teclado, hermano. Disculpen, se me fue el tiempo. A lo mejor me tardé un poquito en la introducción, pero era necesario. ¿A mí? ¿Me estoy dando a entender, hermanitos? Entonces, ¿cuáles son los pasos para que nosotros podamos alcanzar la plenitud de Cristo? Mire lo que dice, este es vital. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó, pleró, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de ¿qué? Pleroma, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, una de las cosas, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a tener la plenitud de Cristo? Primero, sacando toda la basura, llenándonos de su gracia, hermanos, llenándonos del Señor. Y entonces, pero una de las cosas importantes es llenándonos del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos, si tú no has, mire, yo voy a seguir insistiendo, porque una de las cosas importantes para este tiempo es el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que ya te pusieron el receptor del bautismo del Espíritu Santo, entonces no quedes ahí solamente con que ya hablaste lenguas, con que ya en algún momento fue un culto extraordinario y hablaste tus lenguas y lloraste y a lo mejor te contristaste, hermano, pero no queda ahí. Todavía esa promesa está vigente. Tenemos que seguirnos llenando. Y por eso dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino,
en el cual hay disolución. Antes sed llenos, mejor hay que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a poder alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Entonces, ¿sabes quién nos va a ayudar? Aún para sacarnos toda la podredumbre que venimos arrastrando, aún para sacarnos, hermanos, aquellos pecados sexuales que a veces estamos, o la gente está arraigada a esos pecados sexuales. Una de las personas de la Trinidad es el Espíritu Santo. Que Él tenga que venir a quemar toda la basura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a esa plenitud, a esa medida de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, llénate del Espíritu Santo hoy en día. No, voltee con el que está a su lado, dile: llénate del Espíritu Santo. Si todavía no has sido bautizado, busca el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano. Busca el bautismo. Busca el bautismo. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Y no perdón como aquella secta que cree que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es real. Jesús se fue y les dijo: no los voy a dejar solos, les enviaré al otro Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces, llenémonos del Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, necesito ser bautizado si todavía no lo eres. Necesito ser bautizado. Y la Biblia dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Entonces la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que toca, se le abre. Pero entonces, busquemos la llenura. Perdón, hermano, yo creo que en este tiempo, amén, yo sé que estamos pasando situaciones complicadas, pero yo creo que hoy en este tiempo lo que deberíamos de hacer es buscar, hermano, una intimidad con el Espíritu Santo. Que Él nos tenga que decir lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Amén. Como quisiera, como mi deseo es que un día vengamos en unanimidad, todos en un mismo sentir, y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Por favor, haz algo en mi vida. No sé cuántos de ustedes anhelan. Mire, hermano, yo estoy seguro. Ya terminé el tema. Disculpe que no le puse los otros slides, pero ahí usted los puede ver en la siguiente predicación. Mire, déjeme apagar esto. ¿Sabe? Que si todos buscáramos el anhelo, otra cosa sería. ¿Usted cree que el apóstol Pablo solamente era ir, predicar? El apóstol Pablo decía algo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero después el apóstol Pablo también dice: porque no he venido con palabras persuasivas, sino he venido a ustedes con demostraciones de poder y del Espíritu. Es decir, que el apóstol Pablo conocía
las magnitudes, hermano. El apóstol Pablo un día le mordió una serpiente y todos estaban esperando que en qué momento se muriera el apóstol Pablo. Solamente la sacudió, hermanos, y aquellas personas quedaron, hermano, asombradas y decían: oh, este es un Dios. Es que era el Espíritu Santo que el apóstol Pablo conocía también. Amén. Aquellos hombres que un Pedro, que el Señor le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Aquel Pedro impetuoso, hermanos, que cuando llegaron por el Señor Jesucristo, tomó una espada y cortó una oreja, hermano. Y entonces aquel Pedro, hermano, arrebatado, un día fue lleno del Espíritu Santo y, hermano, solamente con su sombra sanaban personas. Hermano, aquel Pedro impetuoso que cuando se paró y algunos decían: estos están borrachos, estos están borrachos. Y Pedro dijo: no, 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 estos no están borrachos. Esto no es otra cosa más que se está cumpliendo lo que el profeta Joel ha determinado. Y es que en los últimos días tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermano, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, hermano. Va a haber algo extraordinario. Pero entonces necesitamos, para llegar a conocer, a llegar a la medida de la plenitud de Cristo, necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos vaya indicando. A veces, ¿sabe qué, hermano? Miro a algunas personas a la iglesia y a veces hay que andarles rogando para que vengan a la iglesia. Pero el que se meta en esto, en este tiempo, el que se meta a ser lleno de parte de Dios, Dios lo va a hacer. El que no quiera de Dios, pues el Señor le va a decir: bueno, amén. Hay otra etapa, un periodo tribulacionario, pero yo no quiero pasar eso. Mejor metámonos hoy en el río del Señor. Empecemos como aquel hermano, aquel que le llegaba el agua a los tobillos, después a las rodillas, a los lomos, y en algún momento tuvo que pasar a nado porque no se podía. ¿Sabe, hermano? Yo creo que el Espíritu Santo está presto para que tú y yo lo tengamos que buscar el día de hoy. ¿Quieres ponerte de pie? Ponte de pie. Mientras los hermanos cantan una alabanza, usted y yo, si usted quiere, esto no es impositivo, ni tampoco es como una carga para usted. Otra vez vamos a buscar no, esto tendría que ser un deleite. Buscar al Espíritu Santo tendría que ser un deleite para todos nosotros. Buscar decirle: yo quiero llegar a la plenitud de Cristo, por favor enséñame. Yo sí quiero eso para mi vida, y no solamente para mí, para mi esposa, para la vida de mi familia. Y ustedes son mi familia. Usted es mi familia. Y mi deseo es que en este tiempo, a pesar de las condiciones que se están viniendo, hermanos, a pesar de lo que están pronosticando algunos economistas, a pesar de lo que están diciendo, un líder de la ONU dijo que, hermanos, se tendría que declarar el planeta como en un estado de emergencia climática. Algunos están diciendo que si no se revierte, hermanos, el calentamiento del planeta, entonces para el año 2030 pueden pasar catástrofes terribles. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre se va a guardar un remanente
pero un remanente que le quiera buscar, que quiera llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo sí quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser parte del remanente. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena este lugar? Espíritu Santo, por favor, Cristo te pido. Jesús, tú Eres mi plenitud. Levanta tu voz y dile: Cristo Oh, Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Levanta tu voz y dile: Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. levanta tu voz. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Por qué no le dices: Espíritu Santo, te anhelo, te deseo, te deseamos en este lugar? Perdónanos si te hemos fallado, Espíritu Santo, perdónanos. Perdóname, Tú eres mi plenitud. perdóname, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Levanta tu voz y dile: Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Por qué no? Hoy pedimos y le decimos: Espíritu Santo, por favor, quiero ser bautizado. Algunos de aquí no han sido bautizados. Hoy levanta tus manos y dile: Señor, por favor, envía tu Espíritu Santo. Si tú ya fuiste bautizado, hoy empieza a llenarte más y más de Él. Habla tus lenguas, hermano. Si tú has hablado lenguas, habla tus lenguas. Dile: Señor, por favor. Señor, llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar. Vamos, hermano, ¿por qué no levantamos una oración y le decimos: Señor? No te escucho. No te escucho, hermano. Aunque no sea el cubreboca una limitante para que tú le tengas que decir: Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, te deseo. Por favor, trae una convicción, Señor. Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Señor, que aún en medio, Señor, de los tiempos que estamos viviendo, tengas que traer una llenura. Nos tengas que llenar de tu presencia. Nos tengas que llenar de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos. Llénanos. Dile: lléname, Señor. Lléname. 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 Llena este lugar. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar. Oh,
Santo. transforma mi corazón. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dile, Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. 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 Cántale, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. No lo escucho, hermano. Usted dígale. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Una vez más. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, Nada deseo. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te anhelamos. Levanta un cántico nuevo, dile, "Y, Señor, trae un soplo de tu espíritu a esta casa, para que ese soplo, Señor, tenga que venir y romper cadenas, romper yugos de esclavitud en nuestras vidas. Que venga el soplo, para que a través de ese soplo podamos entender y poder discernir el tiempo que se viene. Pero que sea un tiempo en que nuestra confianza tenga que estar basada en ti, Señor. Afirma nuestros pasos. Que Dios bendiga sus vidas, hermano. Que Dios tenga que afirmar nuestros pasos. Que Dios guarde su corazón. Y que Dios, aún en su recámara, en su aposento, venga y traiga ese soplo sobre su vida. Llénese del Espíritu Santo. Y si usted dice, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué no en su casa usted le dice, yo quiero pasar tiempo y quiero conocerte? Por favor, revélate a mí. ¿Cómo desearía que un día todos estuviéramos y que viniera como un viento recio? Y hermano,
que sucedieran cosas extraordinarias en nuestras vidas primeramente. Cambios de hábitos, cambio de manera de pensar. Que Dios traiga esos cambios a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Les recuerdo solamente que el día martes tenemos culto presencial. Antes de irnos, quisiera que orásemos por Rocío Sotelo. No sé quién más me dijo que quería que orásemos por una necesidad. ¿No se recuerda, hermanos? Bueno, Brenda, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te seguimos esperando. Amén. Qué bueno que hoy estás aquí. Vamos a orar. No sé si hay alguna otra necesidad, pero de todas formas, hermanos, los miércoles estamos orando por las necesidades. Amén. Conéctese también. Llevemos al nivel de oración, como dice Santiago, no solamente la oración de fe, sino lleguemos hasta que nuestra oración sea eficaz. Amén. Así que levante su mano, déjeme orar. Padre, te pido por Rocío, Señor, que hoy está aquí, ya va a ser operada el día de mañana, cataratas en su ojo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tengas que tener cuidado de ella, mi Dios. Padre, y aquellos, no solamente por Rocío, sino también por aquellos de nuestros hermanos que están pasando necesidades. Mi Dios, haz la obra en cada uno de ellos. Señor, gracias. Gracias, Señor. También hoy oramos para ser despedidos de este lugar. Llévanos con bien, Señor. Padre, yo te pido que en medio de los tiempos difíciles, Señor, tú encontremos un reposo y tú abras un oasis en medio del desierto, como lo hiciste con Agar, Padre, para que no murieran. Padre, y les diste una nueva oportunidad. Señor, que también así haya oportunidades para mis hermanos, aquellos que están pasando necesidad de trabajo, que tú les abras una puerta, Señor. Aquellos, Señor, que están en su negocio, Padre, quizá están teniendo pérdidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los tengas que sorprender, mi Dios, Padre, y que podamos recuperar esas fuerzas, Señor, en ti, Padre, para que tú nos sigas guardando aún de los planes del enemigo que está maquinando en contra de nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, danos la fuerza para que realicemos nuestras actividades durante esta semana. Guárdanos, Señor, en salud, en bendición, Señor, como hasta ahora has tenido cuidado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Mire, hermano, el día martes estudio presencial 6:30. Véngase. Si usted, claro está, hermano, está bien, venga. El día miércoles tenemos oración a las 9 de la noche por Jitsi Meet. Ahí sí usted puede conectarse, hermanos. Estamos orando por las necesidades. El día viernes tenemos servicio familiar. Y los días viernes, recuerde que el día 31 tenemos nuestro servicio a las 5 de la tarde, no 5:30, sino 5 de la tarde. Amén. Y los días viernes yo voy a estar anotando a las personas ahí. Quien se conecte el día viernes es que va a poder venir, hermanos, pues el que desee, ¿verdad? También hacerlo, porque algunos dicen, a mí que me importa, ni quiero. Bueno, no es para usted, es para aquellos que deseamos estar el día 31 en este lugar. Amén. Los días viernes, no otro día, el día viernes, ahí con nuestro hermano Joel Limón. Le puede mandar un mensaje, comuníquese con él, hermano, pero el día viernes, porque el día viernes yo voy a estar ahí diciendo. Amén. Así que yo espero que usted se conecte. Y si usted dice, pero yo no tengo cómo conectarme, pastor. Bueno, solamente aquellos que no tengan una forma. Pero hermano, la mayoría de nosotros tenemos un celular y tenemos internet y podemos entrar a Facebook, a la página de la iglesia, a excepción de aquellos que no puedan. Entonces tendríamos que hacer una excepción. Pero los días viernes vamos a estar anotando a los hermanos. Amén. Hay oración también.
Viernes 6 de la mañana presencial en este lugar y viernes por la tarde culto familiar 6:30. Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones para todos. Ahí están los hermanos que